Hola, ¿qué tal? Le damos una cordial bienvenida el día de hoy. Qué bueno que deciden acompañarnos para este nuevo devocional del día de hoy, que se encuentra en el libro de Filipenses en el capítulo 1 del versículo 12 al versículo 21. Para aquellos que no nos conocen, mi nombre es Nayeli Sánchez y soy miembro de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Dúcor y me encuentro en compañía del pastor Fernando Sánchez. Qué alegría tan grande y qué hermoso privilegio poder acompañarte en tu jornada devocional del día de hoy. Es un privilegio enorme para nosotros poder abrir la palabra, ver lo que Dios quiere compartirnos en esta oportunidad y de alguna manera avanzar en nuestra vida cristiana. Gracias por acompañarnos, gracias por suscribirse a nuestro canal y por compartir este devocional con otras personas. Le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: a pesar de las adversidades. Nayeli, las adversidades son parte de la vida. Las adversidades van a llegar a nuestra vida en momentos determinantes y pueden hacer algo, nos pueden desanimar, nos pueden desalentar, pueden hacer que nosotros nos llenemos de mucho miedo, o bien, al final de cuentas, esto nos puede ayudar para poder situarnos en la vida, para poder avanzar y ser de bendición a otras personas. Las adversidades nunca sabemos cuándo van a llegar y pueden llegar en cualquier manera, en cualquier presentación. Puede ser una enfermedad, puede ser una falta de trabajo, puede ser problemas entre familias, entre esposos, entre hijos. Yo no sé. Yo no sé si tú mismo en este momento estás pasando algún tipo de adversidad, pero vamos a aprender en el libro de hoy, en el estudio de hoy, cómo Dios nos anima a que estas adversidades no nos destruyan, sino que sean de bendición para nuestras vidas. Así es, y Pablo está escribiendo a los filipenses precisamente como para darles ánimo, para provocar en ellos una actitud diferente, de tal manera que ellos puedan avanzar en su fe y puedan seguir adelante. Y me encanta, Nayeli, cómo inicia el versículo número 12 del día de hoy, cuando dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del Evangelio. Y cuando hablamos de las cosas que le sucedieron a Pablo, Nayeli, yo creo que nosotros hemos leído la palabra del Señor. Si vamos al libro de Hechos, capítulo número 21 al capítulo número 28, por ejemplo, por decir algo, podemos encontrar que Pablo experimentó prisiones, que naufragó, ¿verdad? Que estuvo en peligro de muerte, que fue azotado, que fue lastimado, que fue... cuántas tribulaciones, Picaron las víboras. cuántas adversidades tuvo Pablo. Y lo que nos está diciendo aquí es que dice, todo esto que me sucedió ha sido para bien y para extender el Evangelio. Y es aquí donde tenemos nuestro primer punto del día de hoy que queremos compartir contigo. Mira, las adversidades promueven el avance del Evangelio. En este caso, el apóstol Pablo está muy preocupado por el asunto del reino del Señor, ¿verdad? Pero creo que cuando hablamos del progreso del Evangelio, hablamos también de las buenas noticias, de las buenas nuevas. Y creo que todos nosotros en algún momento hemos recibido las buenas nuevas de salvación y experimentamos buenas nuevas de salvación todos los días, cuando nos abrimos a la fe, Nayeli. Yo creo que todos estamos bendecidos porque la palabra de Dios es buenas nuevas para nuestra vida. Y no solo es buenas nuevas para mi vida, sino pueden ser buenas nuevas para aquellos que nos rodean. Y es nuestra obligación compartir estas buenas nuevas. Y era lo que el discípulo Pablo decía, ¿no? O sea, en este tiempo está progresando el Evangelio. Y yo me pongo a pensar, por ejemplo, en el tiempo de la pandemia, que las iglesias se cerraron. ¿Cómo no se promovió la palabra de Dios por medio de este tipo de plataformas, de videos, no sé, muchas maneras electrónicas que tal vez antes uno no conocía? ¿Y cuánto no ha hecho avanzar el Evangelio por medio de esto? Así es, así que las adversidades de alguna manera, en lugar de hacernos demeritar o atrasarnos, de alguna forma también pueden provocar entonces o promover el avance del Evangelio, el avance de nuestra vida. Bueno, la segunda cosa, Nayeli, las adversidades provocan también ánimo y crecimiento entre nosotros, entre los de la fe, ¿verdad? Me encanta el versículo número 14, Nayeli, no sé si lo quieras leer. Dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Y qué hermoso es, ¿no? Que cuando Pablo está siendo prisionero,
toda la comunidad de la fe que estaba alrededor, que en algún momento a lo mejor estaban llenos de miedo, que en algún momento no se atrevían, no eran valientes, tenían ciertos pretextos o ciertas excusas, aquí sencillamente se animan y van hacia adelante creyendo en la fe para seguir adelante. Dice los versículos que siguen que algunos incluso estaban predicando el evangelio, ya sea por contienda o por pleitos o por algún tipo de diferencias, pero lo que me gusta es que en el versículo número 18 dice Pablo, ¿qué pues? Dice que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré siempre. Me encanta la actitud que tiene Pablo Nayeli, porque a pesar de todo, él se da cuenta que las adversidades que están pasando al final están provocando ánimo, un crecimiento, una madurez y un desarrollo en la fe. Como tú dices, las plataformas digitales y todo esto, de alguna manera en el tiempo que hemos atravesado, estamos ya entrando en el 4º año, digamos, de la pandemia, y de alguna manera esto, en lugar de hacer retroceder el evangelio, nos ha ayudado a nosotros a enriquecerlo un poco más y a ir avanzando más profundamente. Es triste también, pastor, porque hay personas que cuando están pasando algún problema, alguna dificultad, en vez de acercarse más a Dios, se alejan, ¿verdad? Pero vemos que no fue así el caso de esta iglesia del tiempo de Pablo, sino que dice que eso fue un crecimiento y que la gente ya no tenía miedo y la gente se animaba más. Y yo creo que eso es algo que tenemos que estar experimentando hoy en día. No es tiempo de retroceder, sino al contrario, es tiempo de ir hacia adelante. Hay tantas cosas pasando a nuestro alrededor que si como iglesia no nos levantamos, pastor, y compartimos este evangelio con otros, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, estamos mal. Así es, así es. Y esto nos lleva a la tercera y última cosa que queremos compartir con ustedes. Las adversidades purifican nuestras motivaciones. Nayeli, creo que el asunto, por ejemplo, de cuando pasamos por problemas, creo que cuando enfrentamos dificultades, hacíamos mención que algunas personas, en lugar de avanzar en la fe, pues se retroceden o se apartan, ¿verdad? Uh-huh. Al final de cuentas, cuando pasamos por problemas, somos probados. Y es ahí donde vamos a observar qué es lo que nos motiva para poder estar creyendo, poder estar leyendo la palabra, poder congregarnos en una iglesia, poder ser parte del reino del Señor. Nuestras motivaciones son importantes. Y me gusta cómo lo dice el versículo 20 y 21. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Pablo se da cuenta de lo que está en juego, ¿verdad? Dice, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Pablo dice, al final de cuentas, sea como sea, el Señor va a ser magnificado en mi ser. O sea, se da cuenta de que no está interesado en la fama, no está interesado en la gloria, Nayeli, no está interesado en absolutamente nada efímero. Él dice, quiero que Cristo sea glorificado en mí. Y creo que eso sería la razón por la cual nosotros estamos con vida y estamos de pie compartiendo la palabra del Señor cada día de nuestra vida. Pastor, y lo que dice el versículo 21, creo que muchos de nosotros conocemos esto, tal vez lo hemos dicho, y dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y nosotros decimos, no, para mí el vivir es Cristo, pero como decía yo, tristemente la primera dificultad salimos corriendo. Pero yo creo que esto debe ser una realidad de nuestras vidas. Y hemos visto a través de la vida de Pablo, cómo Pablo estas dificultad tras dificultad, decía pastor al principio, ¿verdad? Naufragios, azotes, lo picaban la víbora, o sea, muchas cosas que cualquiera lo hubieran asustado y hubiera hecho correr. Pero en Pablo esto sirvió para que su fe aumentara. Y yo creo que en nosotros debe ser algo igual. Cada dificultad que Dios permite que pasemos no es para molestarnos o fastidiarnos la vida, sino es para, pastor, darnos un nivel de fe cada vez más y más y más alto, ¿verdad? Para llegar a eso, porque para mí el vivir es Cristo. O sea, si yo no vivo viviendo para Cristo, mi vida no tiene sentido. Así es, así es. Así que en medio de las adversidades, de las dificultades, en medio de la vida complicada, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a acercarnos al Señor y vamos a tratar de hacer nuestra esta palabra del apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De esa manera nosotros avanzamos, creemos
y entonces Dios se glorifica a través de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de nuestra familia, de todo cuanto hagamos, de nuestro ministerio. Dios es bueno y Dios nos está acompañando. Bendecimos tu vida, bendecimos tu día, que el Señor te acompañe a lo largo de este día hermoso, que Dios te dé la victoria en medio de cualquier adversidad y que puedas de alguna manera conquistar en fe esas situaciones que todavía estás batallando. Que el Señor te acompañe y bendecimos tu día. Esperamos podernos sintonizar el día de mañana en otra nueva emisión de Nuestro Tiempo con Dios. Hasta pronto. Bendiciones. Bendiciones.